Bueno, mis amados hermanos y hermanas, buenos días, Dios me los bendiga. Hoy es el día del Señor, es un día glorioso, como todos los días, pero es un día muy especial. Es un día donde el Señor ha dispuesto de que su pueblo se congregue en toda la tierra, se congregan los santos del Señor a bendecir, a exaltar el nombre de nuestro Santo Dios, a darle gracias por todos los beneficios que nos da todos los días. Entonces, en esa misma actitud vamos a poner delante del Señor este tiempo devocional y que sea el Señor asistiéndonos en todo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por este tiempo que nos permites compartir como hermanos en la fe. Yo oro en el nombre de Jesús para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de tu pueblo. Que hoy, Señor, en toda la tierra, tu santo, Señor, levantemos manos limpias con corazones puros delante de ti, Señor, reconociendo la grandeza de tu nombre, la majestad de tu palabra, Señor, el dominio de tu reino, y podamos comprender y entender la profundidad de tu amor, Señor, un amor que supera todo entendimiento humano, Señor, un amor manifestado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, Señor, con corazones contritos y humillados, reconociendo lo frágiles que son, lo pecadores que somos delante de ti, delante de los hombres, Señor. Perdona nuestras iniquidades, llévanos todos los días con la diestra de tu justicia y que podamos ver tu gloria en cada circunstancia, en cada situación. Seamos de que tu diestra nos levante. Dice en tu palabra que aunque el justo cayere, no quedará postrado porque Dios sostiene su mano. Y aquí estamos, Señor, poniendo delante de ti nuestras familias, las congregaciones a las cuales nosotros pertenecemos, Señor, como cuerpo de Cristo. Oro, Señor, por cada hermano, a cada hermana aquí congregada, por sus familias, para que seas tú guiándonos, sustentándonos, bendiciendo el fruto de sus manos y que no falte alimento en su mesa. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Abril 28. Jesús nos levanta. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Marcos 9, 26, 27. No hay nadie a quien Jesús no pueda ayudar. En Marcos 9 leemos sobre la interacción de Jesús con un niño que llevaba mucho tiempo poseído por un espíritu maligno. La situación del niño ha sido así desde que era pequeño. No podía hablar ni oír. Cuando el demonio se apoderó de él, lo derribó, haciéndole echar espuma por la boca, rechinar los dientes y ponerse rígido. Marcos 9:18. Este joven estaba atrapado en una circunstancia espantosa, esencialmente atrapado entre su cuerpo, incapaz de escuchar cualquier palabra de consuelo que pudiera venir de su padre, familia o amigos, incapaz de dar voz a su dolor y miedo. Su vida estaba marcada por la obra de distorsión y destrucción de las imágenes de Dios en él. Ante una situación tan desesperada, Jesús intervino, dando una palabra de divina reprensión al espíritu maligno. A través de tan poderosa reprensión, Cristo sacó la furia impotente del enemigo y el espíritu maligno, habiendo hecho lo peor, dejó al muchacho como si estuviera muerto. Y entonces Jesús los levantó. Esto es lo que hace Jesús. Toma a las personas cuyas vidas están destruidas, aquellas están en camino a la perdición, y hace lo que solo Él puede hacer. Entra en su vida, toma a la persona de la mano, la levanta y esa persona se pone de pie. Jesús es el único que puede decir realmente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11, 25, 26. Él es el único que puede tomar a alguien que parece absolutamente indefenso y completamente incapaz de efectuar un cambio en sí mismo y darle una nueva vida. Así que hoy Jesús se acerca a ti y te dice, ¿por qué no me traes tus cargas? ¿No puedes educarte a ti mismo para salir del dolor y las penas? La terapia no te dará respuestas duraderas para todo tu dolor y confusión. En verdad es bueno que sepas que no puedes hacer esto por ti mismo. Trae tus cargas a mí. No solo eso, sino que Él puede venir a otros a través de ti. No hay nadie que conozcas hoy
que no necesita la ayuda de Dios y a nadie a quien Jesús no pueda ayudar. Por muy brillante que parezca la vida de alguien, normalmente hay remordimiento y ansiedad bajo la superficie y siempre existe el pecado que está arrasando lentamente a cada uno de nosotros a la destrucción, a menos que y hasta que Jesús intervenga. Y cuando aprendes a ver lo que te rodean, cuando aprendes a ver a los que te rodean de esta, cuando aprendes a ver a los que te rodean, perdón, cuando aprendes a ver a los que te rodean de esta manera, anhelas compartir a Cristo con ellos, aunque no hay nadie a quien Jesús no pueda ayudar. Lucas 19, 1-10. Amén. Gracias, hermanita Nancy. Bueno, mis amados, buenos días, los que se acaban de conectar. El devocional de hoy es un devocional que nos va a llevar a ver tres puntos importantes dentro del ministerio de Jesús. Vamos a ver la manifestación del mundo, el reino de las tinieblas, en la vida de un jovencito, de un niño, y cómo esa opresión, cómo ese dominio que tenía el enemigo sobre esta alma, el Señor Jesucristo le da libertad. Pero también vamos a ver cómo la incredulidad, incluso aún dentro de los mismos discípulos, el Señor les recrimina, no solamente a los discípulos, sino a esa generación, a esas personas que estaban allí viendo al autor de la vida y aún así no creían. Pero también vamos a ver cómo la mano del Señor poderosa eh, sustenta y cómo levanta y da consuelo a una familia que está devastada por el príncipe de este mundo. Como dice la escritura, que vino a matar, robar y a destruir. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Para un mundo sin esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Como leemos en el devocional, no se trata de terapias, se trata de la libertad en Cristo, libertad espiritual, porque realmente somos seres espirituales, con una experiencia temporal en este cuerpo. Polvo eres, polvo te convertirás, pero realmente nosotros somos espirituales, fuimos creados por Dios para adorar y exaltar su santo nombre, para asombrarnos con su creación. Por eso dice la confesión de Westminster, el primer punto, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de su gloria eternamente. Ese es el fin principal del hombre. Por eso Jesucristo vino, apareció en el escenario público para revelarnos al Dios Santo y para darnos esa libertad para volver a estar en compañerismo con Él. Entonces vamos a leer el texto de Marcos completo, 9:16 al 29, para que podamos exponer la palabra claramente y podamos comprender eh, la bendición de este devocional. Jesús nos levanta. Marcos 19:16 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. En el momento que el Señor Jesucristo
aparece en el escenario público, iniciando su ministerio. En ese preciso momento se empieza a ver una manifestación muy grande del reino de las tinieblas. Empezando que lo primero que pasa con Jesús es que dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y allí es tentado por 40 días y 40 noches y Satanás se aparece y empieza a tentar. O sea, empieza el primer ataque frontal, cara a cara, con el príncipe de este mundo. Es decir, empieza la guerra, esa guerra que estaba establecida desde antes de la fundación del mundo. Esa guerra que fue manifestada públicamente cuando Dios le dice a Eva que habrá una guerra entre esta simiente y la simiente tuya. Los hijos del diablo contra los hijos de Dios. Aquí ya se manifiesta públicamente. En el momento que Jesús aparece iniciando su ministerio, se manifiesta impresionantemente los demonios en la gente. Incluso ustedes pueden ver que era el pan de cada día liberando endemoniados. El mundo estaba en tinieblas, pero llegó la luz. Y dice que la luz hace resplandecer las obras de las tinieblas, o sea, las reprende, las manifiesta. Es por eso que en el ministerio de Jesús hay tanta manifestación de demonios, tanta manifestación de endemoniados, gente poseída. Y esta es una de ellas. Aunque en Lucas podemos encontrar una de las más grandes, que es la manifestación del endemoniado de Gadareno, en Gadara, donde dice que en él hay 1000 demonios y cómo se postran ante Jesús y reconocen que él es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, vemos que el mundo espiritual es real, Satanás es real, lo que quiere hacer con el hombre es real, destruirlos, matar, robar y destruir. Y tengamos en cuenta eso. Entonces, para que comprendamos realmente qué es lo que pasa en ese mundo espiritual, leemos Juan 16, 8 al 16. Y dice, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El no creer en Jesucristo es el pecado más grande. No creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese no creer nos lleva a un juicio totalmente. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, en el momento en que aparece Jesús, empieza el juicio del reino de las tinieblas. Y eso sucede donde en la cruz. El enemigo es vencido en la cruz. El acta de decretos que nos era contraria es clavada en la cruz. Jesucristo exhibe públicamente, tetelestai, todo ha sido pagado. Somos libres. El Señor nos ha libertado, nos dio libertad, que es una de las misiones de Jesucristo, nuestro Señor, dar libertad a los que están en las cárceles, a los oprimidos. El demonio es real, igual que sus siervos, tanto en el mundo espiritual como sus obreros en las iglesias, con sus doctrinas de demonios. Entendamos algo, que Satanás también tiene sus pastores, Satanás también tiene sus profetas, sus falsos maestros, y ha venido metiendo su teología demoníaca dentro de la iglesia. Es por eso que la iglesia tiene que estar firme en la verdad, porque para poder diferenciar la mentira tenemos que conocer primero la verdad. Entonces llega un momento del clímax de la manifestación de Satanás y todo lo que está permitido por Dios con la manifestación del anticristo. Sabemos de que esa es el clímax de la maldad. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Llegará un momento en que la iglesia verá tanta maldad, mucha gente verá tanta maldad, que el amor por las cosas del Señor va a menguar tremendamente, tremendamente. Juan 12, 31 al 33 dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si no fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía de esto, dando a entender de que muerte iba a morir. Aquí Cristo está diciendo de que el príncipe de este mundo se echado fuera. ¿De dónde se echó fuera? Ustedes van a Apocalipsis 12, van a ver que Satanás es echado del cielo. Ya no puede entrar más al cielo, porque lo vemos en Job, cuando se reúnen los hijos de Dios con Dios. Y Dios le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces hubo una guerra en el cielo. No sabemos cuándo, en qué momento, pero Satanás fue arrojado con todos sus demonios y perdió todo momento de entrar al reino, al cielo, porque él acusaba a los santos, dice el capítulo 12. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Jesucristo es crucificado. Y dice que a la tierra le queda poco tiempo a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido con furia. Él viene con toda, pero damos gracias al Señor, que es más el que está en nosotros que el que está en el mundo.
pero sí lo vemos cómo está echando a perder a todas las personas, cómo cada día se manifiesta más la maldad en el hombre. Y esa maldad es incitada por Satanás y sus secuaces y sus doctrinas, su filosofía, esa corriente de este siglo que cada día más está a espaldas a Dios. Entonces, aquí están los discípulos, siendo avergonzados por un demonio que está dentro de un niño. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero no pudieron. Satanás va a tratar de ridiculizar la obra de Dios. Va a tratar de acusar, de desacreditar, y eso es lo que estaba pasando en ese momento. En Marcos 9, 16 al 29, dice la escritura. Marcos 9, 16 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron y le preguntaron, ¿qué disputáis con ellos? Respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene espíritu inmundo, el cual donde quiera que toma le sacude y echas pumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Obviamente que hay más tema allí para enseñar, que después lo haremos, porque pues el devocional lo toca y tampoco el tiempo nos daría. Cuando dice que este género no sale sino con ayuno y con oración, entonces identifica una cantidad de situaciones dentro de esa guerra espiritual, por eso les recomiendo que estemos los sábados, que estemos viendo ese tema. Entonces, era una situación muy dolorosa para un padre y para un hijo. Imagínese desde niño. Este niño era oprimido, era esclavizado al dolor, a una familia, a ver que no podía hacer nada con él. Y aquí aparece el Señor Jesucristo para ayudar a esta familia, para ayudar a este niño. Para Dios no hay nada imposible, que es una de las cosas que habla allí el Señor Jesucristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible, porque Él es el Dios todopoderoso y no hay nada que limite su poder. O sea, Dios hace y obra como quiere, pero realmente nosotros creemos de que Dios es poderoso, que es más poderoso que lo que está en el mundo, porque desafortunadamente hemos tratado de comparar en nuestra humanidad pecaminosa a veces el poder de Satanás más que el de Dios. Incluso hemos podido hasta igualar. Eso es pecaminoso porque Dios está en su trono, Él gobierna sobre el reino. Dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Él es el creador, nosotros somos creación. Incluso toda esa oscuridad, todos esos ángeles caídos fueron creación de Dios y son creación de Dios y Dios es Dios de ellos. No sé si ustedes recuerdan cuando se está siendo tentado en el desierto, Satanás le dice que si se postra y le adora, todos los reinos que les muestra son de él. ¿Y qué le dice Jesús? Al Señor tu Dios no tentarás y él solo servirás. Entonces entendamos de que no podemos comparar, pero llegamos a pensar en eso cuando estamos en momentos difíciles, que Satanás es más poderoso que Dios y que el mal puede vencer al bien. Imposible, imposible. El Señor le recrimina a la gente y a los mismos discípulos frente a la situación que estaba delante de ellos. Respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar? Traédmelo. Es muy probable que los 9 discípulos estaban allí porque Jesús andaba con Jacobo, Pedro y Juan. Los versículos que anteceden a esta historia, Jesús está en el monte de la transfiguración y Jacobo, Pedro y Juan ven a Jesucristo glorificado, muestra su gloria. Venían ellos anonadados de ver la gloria de Cristo, porque muestra toda su esplendor. Entonces, estando haciendo intentos de sacar a este muchacho, no pudieron hacerlo los nuevos discípulos que estaban allí, aunque Jesús les había entregado autoridad para hacerlo. Entonces, Jesús les recrimina. ¿Por qué? Porque esa generación se burlaba, los escribas también, haciendo dudar a la multitud sobre la realidad del poder de Jesús de hacer milagros y libertad a los oprimidos por los espíritus inmundos. El Evangelio proclama el mensaje del poder transformador. El apóstol Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es la manifestación del poder de Dios. El Evangelio resucita muertos. El Evangelio venda. El Evangelio sana. El Evangelio transforma. El Evangelio santifica. El Evangelio puede sacar de un hombre
por la dirección del Espíritu Santo y el poder de Dios desatar a un hombre que puede estar poseído por demonios. Sin embargo, las vidas de los cristianos no siempre son ejemplos del poder transformador del Evangelio. Y es allí donde llega un punto importante. Mucha gente entonces va a dudar, bueno, ¿cuánto tiempo lleva en la iglesia y por qué sigue viviendo igual? Porque sigue así, y no se trata de Dios, se trata es de la dureza del corazón del hombre. Se trata de que no hay fe, una fe genuina, y la fe no es del hombre, la fe es de Dios. Dios entrega una medida de fe, pero muchos de nosotros somos oidores, no hacedores. Es muy triste ver que este tiempo es muy similar. No se trata de expulsar demonios, porque puede pasar, vuelvo y reitero, pero se trata de la transformación de una vida, pero no vemos vidas transformadas. La gente sigue igual, la misma condición, sigue viviendo igual. Y incluso podemos ser confrontados con eso, porque a veces nos pueden acusar, bueno, usted lleva tanto tiempo en la iglesia, ¿por qué sigue actuando igual? ¿Por qué sigue tomando? ¿Por qué sigue tratando a su esposa de la misma manera? ¿Por qué sigue tratando a tu esposa de la misma manera? ¿Por qué sigue siendo el chismoso o la chismosa? ¿Por qué sigue viviendo de la misma manera? En Romanos 2, 21 al 24 podemos ver esto. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtar, hurta. Tú que dices que no se adulterar, adultera. Tú que abominas, perdón, que abominas de los ídolos, comes del sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido de esa vergüenza al Evangelio? Qué triste, pero es verdad, amados hermanos. El Señor Jesucristo hace énfasis en la incredulidad de esa generación y aún la de los discípulos. El Señor a lo largo de su ministerio había hecho grandes milagros, sanaba y daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, calmaba las tormentas, multiplicaba los alimentos, demostró su poder sobre las tinieblas y aún así seguían siendo incrédulos, duros de corazón. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, amado hermano? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Has visto la manifestación de la misericordia y de la gracia de Dios en muchas áreas de tu vida y aún así no confías en Dios? ¿Aún así no dependes de Dios? ¿Aún así seguimos como esa generación incrédula? Y es triste porque van a ver el resultado de la incredulidad de esa generación. Más adelante vamos a encontrarlo. Entonces, como enseña el Evangelio de Juan, todos estos milagros eran el sello de garantía de que Jesús era el Cristo. Cada milagro que Jesús hizo, cada señal apuntaba de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo. Pues que vamos a encontrar en Mateo 11, 20 al 24, dice esto en Mateo. Entonces comenzó a reconvenirles a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros, entre vosotras, tiempo ha de que hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué impactante esto, ¿no? Esa dureza de corazón e incredulidad, ¿hasta qué punto puede llevar al hombre? Y hermanos, y le digo una cosa, mira aquel que esté firme que no caiga, porque podemos llegar a estar en esa dureza de corazón a causa del pecado. Y lo vamos a ver también en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 que habla acerca de esa incredulidad. Dice que el mundo será juzgado por su incredulidad al Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Que es Cristo. Como creyentes estamos en una posición privilegiada por gracia, pero somos doblemente responsables. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, podemos obedecerla a Dios y a veces no lo hacemos. Incluso lo hacemos deliberadamente. A veces sabemos de que lo que estamos haciendo es pecado y aún así lo hacemos. Eso significa transgresores de la ley de Dios.
En Juan 12, 44 al 50 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, perdón, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en él crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Escuche, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, tengamos en cuenta, cada palabra que escuchamos tiene doble filo. Dice, la palabra es como una espada cortante de dos filos. Nos juzga o nos salva. Nos liberta o nos condena al juicio. Porque el 41 dice, porque yo no he venido, perdón, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo os hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí hay un punto muy serio, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros cada domingo, hoy nos vamos a presentar delante de Dios. Hoy el Señor va a hablar. Hoy la palabra del Señor va a ser predicada. Hoy está siendo predicado el Evangelio delante de usted y delante de mí, porque tengo que estar delante de Dios también. ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio? ¿Vamos a echar a nuestras espaldas? ¿Vamos a ser como esta generación incrédula, duros de corazón? ¿No vamos a creer en el poder del Evangelio? ¿Cómo Dios puede transformar las circunstancias de tu vida? ¿Puede transformar tu vida, llevarla a ser como Cristo? No nos resistamos, hermanos, cuando el Espíritu Santo habla, porque muchos de nosotros estamos entre dos aguas. Andamos vagando en nuestros pensamientos y no han conocido los caminos del Señor. Lo dice Hebreos capítulo 3. Porque ese capítulo 3 y capítulo 4 habla de la dureza y de la incredulidad y cómo podemos estar propensos a caer en ese error, a caer en ese pecado de incredulidad, aun creyendo en el Señor. Pero el Señor siempre nos está advirtiendo a través de la Escritura. Entonces la perversidad de su pecado lo llevó a rechazar la realidad de quién era el Señor. Este proceso malévolo culmina en Jerusalén cuando el mismo pueblo lo mata. Ese mismo pueblo que veía esas señales, esos milagros, fue quien crucificó a Jesús. Entonces ahora el Señor le dice, después de recriminar su incredulidad, dice, traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace de que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cuando el Espíritu vio a Jesús, comenzó a producir convulsiones en el joven. Es como si el Espíritu pusiera todo su poder desafiando el poder del Señor Jesucristo. Había una guerra allí, mostrándole que era poderoso. Pero Jesús es el Todopoderoso. No importa lo que hiciera ese demonio, estaba delante del rey. Tenía que someterse al rey. El propósito de Satanás es destruirnos, matarnos físicamente y espiritualmente, pero Dios hace su intervención en la historia del hombre, cumpliendo su promesa en Génesis 3:15, cumpliendo su pacto eterno por medio de Jesucristo. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida espiritual, es una vida abundante que fluye en nuestros corazones para darle gloria a Dios y para que los demás vean que Jesucristo ha resucitado. Hoy es el día del Señor. Hoy nos congregamos para proclamar que Jesucristo ha resucitado, que ha vencido en la cruz, que Él ha tendido su mano para levantar a su pueblo, para redimirnos del príncipe de este mundo, de las obras de la maldad. Pero luego dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice el papá. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Los discípulos sin duda habían fracasado, pero Jesús no. Su condición de hombre y de Dios
porque Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre, tenía poder infinito y compasión infinita, y se compadeció del dolor de este niño al ver y de su padre. Dice, se compadece de él, lo que hablábamos en la clase antepasada. Ten misericordia, es decir, siente mi dolor. Pasa por tu corazón esta tristeza que hay en mi vida. Eso es lo que está haciendo Jesús. Unida a esta súplica, había una apelación de misericordia. El verbo expresa la idea de ser movido a compasión. El padre estaba diciendo al Señor que la situación estaba atravesando era motivo de gran dolor para él y su familia, que por favor tuviera compasión de él. Y ahí donde vamos a Hebreos capítulo 4, que nos encanta ese texto cuando dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero aquí hay algo muy importante, porque estamos hablando acerca de esa incredulidad que había. Dice el Señor, Hebreos 4, del 1 al 3, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, en Cristo, algunos de nosotros parezca no haber alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, está hablando del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que ellos oyeron. Este pueblo escucharon las promesas de Dios de que entraran a la tierra prometida, vieron las señales del poder de Dios, vieron cómo Dios los sustentó en el desierto, vieron los frutos de la tierra prometida cuando los 12 espías entraron, pero esos 12, 10 desanimaron al pueblo con la incredulidad y no vieron las promesas de Dios, solamente Caleb, Josué la vieron y pues entraron a la tierra prometida. No creyeron de que Dios nos entraría a la tierra prometida y su incredulidad de ese corazón no les permitió entrar. Ese es el contexto de esto. Le dice, oyendo la palabra, no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, es decir, en Cristo, de la manera que dijo, por tanto, juré, mira, no entrará en mi reposo. Y aquí llegamos a Hebreos 4, 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todas espadas filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no pueda ser manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien que tenemos que dar cuenta. Por eso es que es importante este texto. Este texto está hablando de juicio, de advertencia al pueblo por su incredulidad. Y ahí es donde llegamos a Hebreos 4, 4 al 16. Por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote, es decir, por lo que acabamos de leer, un sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión en lo que creemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Este hombre viene ante Jesús y le dice, ayúdame. Y Jesús le dice, ¿tú crees esto? Y luego le dice, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame porque no creo lo suficiente. No está diciendo que no tenga fe. Este hombre tenía fe, pero una fe debilitada por lo que estaba viviendo. ¿Cuántos de nosotros nos pasa igual? Una fe debilitada. Tenemos una medida de fe y eso no puede ser quitado porque es un don de Dios, pero se debilita cuando perdemos de vista al Maestro, cuando perdemos de vista al Señor, cuando empezamos a ver las circunstancias más grandes que Dios y entramos a tener un corazón quizás incrédulo frente al poder de Dios en esas circunstancias. Pero el Señor ha venido para levantarnos. Jesús nos levanta. Él tiene el poder para levantarte en la condición que se encuentras, tu hijo, tu familia, tú mismo o tú mismo. Entonces, esta tensión generaba, lo que vio este hombre generó en él debilidad en su fe, al ver que los discípulos no pudieron hacer nada, al ver la murmuración de los escribas. No sé si ustedes, mira lo que dice Marcos 9, 23, 24, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame. Miren lo que dice, creo, ayuda mi incredulidad. Su fe era débil, como les decía ahora. El padre había formulado una petición apelando a la misericordia del Señor.
Sin embargo, antes se expresa una cierta incertidumbre sobre si tendría o no el recurso para sanar a su hijo. Por eso el Señor le recalca de que el Padre había dicho antes, si puedes. El problema no estaba en si podía creer, sino en quién era el que estaba hablando. Él tenía que entender de que estaba delante el autor de la vida, que estaba delante de Dios. Hermano, nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Es lo que dice Filipenses capítulo 4. Dice, sean conocidas todas tus peticiones con toda oración de ruego y acción de gracias delante de Dios. Tú y yo podemos entrar a la presencia del Señor. Lo vimos ahora en Hebreos capítulo 4. Nosotros tenemos acceso VIP a la presencia del Señor. Acerquémonos confiadamente. Por más difícil que sea la situación que estés viviendo, pide al Señor y pidamos, Señor, ayúdame en incredulidad, ayúdame en la debilidad de mi fe. Ayúdame, Señor. En Hebreos capítulo 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, nosotros nos podemos acercar a Dios, lo dice Romanos 5:1. La guerra ha terminado. Nuestra posición ha cambiado, ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Podemos estar delante de Dios, corandeu. Y dice, porque es galardonador de los que le buscan. Al que cree todo es posible. Debemos tomar en cuenta esta relación del contexto próximo. Es decir, que el que cree, escuchen esto, porque lo han usado mal. Porque como usted debe creer, entonces todo te será dado. Lo que usa la doctrina de la prosperidad. Para el que cree todo lo es posible. No se trata de creer, se trata es quién es Él. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? Pero Dios no, tú no puedes usar este mantra como va a decir, entonces como yo creo, Dios va a hacer todo lo que yo quiero. Y de eso no se trata. De eso no se trata. En Marcos 9:24 dice, inmediatamente el padre, el muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a incredulidad. ¿En qué momento de tu fe te encuentras? ¿Una fe débil? ¿Una fe que está menguando por ver las circunstancias? Hermanos, tenemos que reflexionar y meditar muchísimo el día de hoy. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos en Jesucristo? Si realmente nuestra fe está fundada en lo que Dios ha dicho. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo estás oyendo la palabra de Dios? Está acompañada de obediencia, de dependencia, de confianza. No solamente estás escuchando y no estás viendo el poder de Dios. Ese se desata cuando crees en el Evangelio. Necesitamos tener y meditar en esa parte, mis amados hermanos, el día de hoy. Ayúdame a mi incredulidad. Sin embargo, es una petición admirable que significa ayúdame porque mi fe está a punto de fracasar. Era una fe rodeada de dificultades, temores, que necesitaba ser ayudada para surgir firme. Ocurría con el Padre, lo que en una medida sucede con todos y cada uno de nosotros. Una fe y dudas se mezclan en el contexto de la oración. Estamos orando y estamos dudando. ¿Será que Dios puede hacer? Hermano, que esa duda no te robe la bendición. Que esa duda no te robe ver la gloria de Dios en esas circunstancias. Nuestra Señor, ayúdame en mi incredulidad. En Marcos 5:35 al 36 dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa. Esta historia es hermosa. ¿Se acuerdan de Jairo? Jesús está acompañando a Jairo, pero se encuentra en el camino a la mujer de flujo de sangre. Y se detiene Jesús allí. Cuando termina esta historia, la mujer de flujo de sangre, sigue la historia. Marcos 5:35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hoy te digo, amado hermano o hermana, no temas, cree solamente. Dios está con nosotros. Cristo está contigo. Mora en ti. Él camina sosteniendo nuestra mano. Nunca soltará tu mano, independientemente de la circunstancia que estés viviendo. Independientemente que estás viviendo. Jesús dice, traigan al niño. Apenas el demonio ve al niño, pues empezó a desatar su poder. ¿Por qué? Porque se manifestó ante la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo único que dijo Jesús? Le reprendió, dirigió directamente al espíritu inmundo, que le llaman sordo y mudo, para ordenarle que saliera el muchacho y le dio un mandato.
que tiene dos componentes. Primero, positivo, te mando de que salgas, y el segundo, negativo, que no entres más en él. Es decir, que esa libertad que Jesucristo le dio a este niño fue completa. Entendamos que la libertad que Cristo nos da, la sanidad que nos da es integral, abarca todas las áreas de tu vida. Entonces, hoy podemos entender que el Señor nos levanta, tiene poder para levantarte de cualquier circunstancia que estés viviendo, pero necesitamos creer quién está de nuestra parte. ¿Quién es más es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hoy el Señor nos está llamando a creer, a confiar y a depender de Él. Nos está llamando a ver su gloria en las circunstancias que estamos viviendo. Nos está llamando a orar con fe. Pero también a pedir, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame porque mi fe se debilita todos los días. Fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Confiemos en Él, dependamos de Él.